solamente al infierno, sino que me llevó al lugar de tormento, vi el lugar de tormento y también me presentó el Hades, el infierno, y también me presentó el cielo. Entonces ahí fue que el Señor me dijo que eligiera, ahí fue la primera vez que el Señor me llevó al lugar de tormento. La segunda vez el Señor me llevó ahí, y cuando yo estoy ahí, porque todo el que le dice que hay un túnel, que el mal olor, eso es una realidad, porque desde que usted entra ahí, que usted llega al túnel, usted va a ver le va a dar el mal olor, la humedad que hay en las paredes y todas esas cosas. El Señor me llevó la segunda vez ahí para mostrarme algo que muchos cristianos no creen. Porque es interesante lo que se va a tocar, y creo que hay personas que necesitan escuchar este testimonio. Dios le bendiga y... Amén. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Amén. Dios le bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí, mi nombre es María Mora y estamos aquí para ya dar la segunda parte del testimonio. Esperamos en el Señor que sea edificante para todas aquellas personas que van a escuchar en esta hermosa tarde, y gracias a usted, pastor, por permitirme estar aquí. Amén, amén. Para nosotros es un placer. Amén. También porque hay personas que critican los testimonios, que no van con eso. Yo creo que cada testimonio en nosotros, en la vida del creyente, tiene un rol. Amén. Porque muchas personas han testificado de cómo Dios ha tratado con ellos por medio de escuchar otro testimonio. O sea, Amén, de escuchar a alguien testificar. Muchas veces hay personas que están pasando por situaciones difíciles, pero cuando escuchan el testimonio de otra persona, entienden que realmente ellos no son los únicos que están pasando. Así es. Y el pueblo del Señor está presto para padecer. La Biblia dice que con muchas tribulaciones el justo entrará al reino de los cielos. Así es. Entonces, mi amada hermana, nada, el escenario es suyo. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Seguimos entonces con la segunda parte del testimonio. Ya había comentado una gran parte del testimonio. En esta hermosa tarde quiero tocar un tema muy importante para mí, porque yo digo para mí, y quizá también para los que van a escuchar el testimonio también sea importante, pero más que para ellos, para mí, porque fue una parte donde me tocó trabajarle al Señor, pero de una manera muy difícil, y creo que había tocado un poco el tema en la primera parte, donde yo explicaba de cómo me fue difícil trabajarle al Señor, aún viviendo con una persona que no le importaba el evangelio, que para él el evangelio como que no era nada, sabiendo nosotros que lo más importante que hay en este mundo es el evangelio, y que si los cristianos no estamos aquí, este mundo, bueno, sería un caos. Entonces el Señor me llamó con el ministerio Libertando a los Cautivos. Comencé a trabajar, pero vivía con una persona que no le daba importancia, pero siempre tenía una agenda. Yo hacía mi agenda desde enero hasta diciembre, tenía mi agenda de trabajo. A pesar de su situación, sí, a de veces. que no podía con toda libertad. No. Vamos a decir así, con toda libertad. No podía. Trabajarle al Señor, pero sí. Usted hacía lo posible. Amén. Del Señor. Amén. Tenía siempre mi agenda. De enero hasta diciembre teníamos una agenda. Había unas cuantas personas que estaban trabajando en el ministerio conmigo. Teníamos la agenda. Trabajaba en el Señor a tiempo, y podía decir fuera de tiempo, porque trabajaba poco en lo secular, pero trabajaba más en lo espiritual. Que no voy a decir que el Señor me llamó a tiempo completo, porque hay muchas personas que Dios no lo ha llamado a tiempo completo y se cuelan, pero el Señor todavía no me ha llamado a tiempo completo. Todavía yo estoy trabajando en lo secular. Así que si Dios no lo ha llamado a usted a tiempo completo, mire, trabaje en lo secular y no descuide a su familia, porque a veces descuidan a los hijos, descuidan a la esposa. ¿Saben lo que Dios me llamó a tiempo completo? Todavía, si Dios no le dijo, espere el tiempo del Señor. Y como el Señor no me llamó a tiempo completo, trabajaba en lo secular, pero ya a las 2:50 de la mañana yo estaba despierta orando por el ministerio. Señor, mira la campaña, mira la concentración, mira la actividad que tenemos en tal lugar. Pero desde que llegaba el momento de la actividad, pastor, se levantaba esa guerra con la persona con quien yo vivía. Yo sé que yo iba a las iglesias porque trabajamos con Campo Blanco, trabajamos en diferentes lugares, en la calle, porque ese es mi llamado. Mi llamado está en la calle, con los Campos Blancos, etc. Y cuando yo daba esas actividades, cuando ya llegaba el momento que el Señor se glorificaba, que ya llegaba el momento de yo regresar a mi casa,
Entonces ahí era que yo sentía la guerra, porque la guerra no es tanto, porque a veces usted tiene guerra en la calle o en una actividad, usted como que no lo toma muy, qué sé yo, porque usted dice, bueno, no es como algo muy cercano, porque usted sabe que usted va a dar una actividad, usted va a pelear. Sí, usted va a pelear en ese momento, pero cuando la guerra es dentro de la casa, es como más difícil. Entonces, yo sé, ya yo venía con la mente preparada de que la guerra se iba a levantar en la casa. Y esa persona, yo vi en una parte baja, y esa persona desde que veía que yo iba bajando, él apagaba, si había luz, apagaba los bombillos, si no había luz, apagaba la vela, me encerraba las puertas, me dejaba afuera con los niños. Y así fue esa situación que duró muchos años, pastor. Pero aún así yo no me detuve. Es donde yo en esta tarde quisiera que muchas personas reflexionaran en esa parte, porque hay mucha gente que pueden trabajarle al Señor. Hay mucha gente que Dios le ha dado la oportunidad de tener la facilidad de trabajarle al Señor, pero no quieren, están rezagados, están echados. Pero hay otras personas que aún con tantas dificultades, con tantos levantamientos, tienen una agenda llena, pastor. No le importa lo que pase, porque yo siempre le dije, Señor, no importa lo que pase aquí. Tú aquí en mi casa tienes el control. Va a pasar lo que usted permite que pase. Solamente te pido que guarde mi vida y la de mis hijos. Pero lo que usted permite que pase, que pase. Porque yo me sentía bien, sentía como ese gozo, y aun cuando él decía y hacía cuantas cosas dentro de la casa, yo sentía un gozo, yo sentía como una alegría. Yo decía, Señor, wow, se convirtieron 2 personas allí en esa actividad que yo llevé. Wow, Señor, mira cómo las almas allí se acercaron, escucharon la palabra de Dios. Yo sentía ese gozo, aún a pesar de todo lo que pudiera pasar, cosas que no voy a contar porque son cosas muy personales, pero pasaban cosas terribles, lamentables, pero Dios estuvo ahí, que esto es lo importante. Y el Señor siempre me decía, tranquila, calla, espera, yo tengo el control. Esa era la palabra clave que Dios me daba. Me decía, yo tengo el control, tranquila, trabájame, porque yo siempre le dije, Señor, yo quiero trabajar. Dios ha puesto en mi corazón trabajarle a Él, y yo no me he detenido. Aun cuando las cosas han surgido tan difícil, Dios sabe que estoy aquí para trabajar para Él. Entonces, la situación se dio en ese hogar, lo trabajo en el Señor, los levantamientos con ese Señor. Yo seguí trabajando hasta que llegó el momento, como ya había testificado en la primera parte, donde llega un momento que me siento débil, porque tanta guerra y tanta cosa, llega un momento que me siento débil. Yo, el Señor, yo me siento débil, y el Señor a través del Espíritu Santo me dice que tome 15 días de silicio, cosa que nunca había podido hacer, porque esa persona nunca dejaba que yo oraba, pero desde que él despertaba, yo tenía que tirarme de nuevo para la cama, porque él no iba con eso de que yo iba a levantarme de que a las 3 de la mañana, ahora a las 2:50, no, él no aceptaba eso. De que silicio, yo nunca pude coger silicio hasta ese día que el Señor me dijo, te quiero 15 días en la iglesia, rogándole casi, para que me diera el permiso. Me siento débil, tanta batalla, el Señor me dice que coja 15 días de ayuno. Yo estoy pensando que el Señor me está diciendo que coja 15 días de ayuno para mí, porque me siento, qué sé yo, me siento como que tanta guerra y tanto ataque. Quiero como refugiarme en el Señor, meterme más en el Señor, y voy y hablo con esa persona, me dice, qué sé yo, haz lo que tú quieras, yo no tengo que, en fin, que yo vi como que él me dio el espacio. Agarré, pastor, comencé mis 15 días de silicio en la iglesia. Habían unas hermanas que estaban conmigo, y el Señor les reveló a una hermana, le dijo, yo no te quiero con ella aquí. Me dijo, es a ti sola que yo te quiero ahí en el silicio, yo no quiero a nadie contigo, Señor, pero ¿cómo le explico a la otra hermana? Sí, sí. Entonces, ya el Señor me había llamado a mí sola. O sea que a veces el Señor nos llama y como que queremos tener a alguien ahí, ¿verdad? Para que nos acompañe en la situación. Y el Señor les reveló a la otra hermana que no quería persona ahí conmigo, que me quería a mí sola. Y ok, hablé con la hermana. A mí mi hermana me dijo, yo me voy a retirar porque ya el Señor me reveló que no me quiere aquí. Hablé con la otra hermana que no podía estar en el silicio porque el Señor me quería a mí sola ahí. En fin. Estamos en el proceso, estoy en el proceso de silicio, estoy ayunando. Yo hice un programa de ayuno y dije, Señor, yo voy a ayunar esos 15 días hasta que usted me ayude. Porque a veces ayunamos así. Señor, si usted me ayuda hasta la día, yo voy a ayunar. Y comencé el proceso de ayunar, ya iba por el 3er día, donde yo estoy en el ayuno. Vos que pasa el primer día, pero no puedo comer. Que llega la hora donde yo quiero retirar el ayuno, pero no puedo comer, no puedo beber agua, no me da deseo de comer nada. Voy por el 2.º día
y veo que no me da deseo de comer. Yo dije, pero Señor, en mi programa era que yo iba a entregar hasta que usted me ayudara. O sea, en mi programa estaba qué sé yo, que yo iba a durar hasta las 6 de la tarde, hasta las 7 de la tarde, de la noche. ¿Usted me entiende? Veo que llega el tercer día. Estoy tirada en el templo. Yo escucho una voz que me dice, te vas a morir. Yo estoy ayunando normal, y como no puedo comer, porque cada vez que intento me da como, qué sé yo, náusea, la comida, el agua. Cuando estoy ahí tirada, yo escucho una voz que me dice, te vas a morir. Yo estaba tirada y de repente, pastor, se me metió como ese dolor de estómago, se me entró como un mareo, mire, sudé, me dio escalofrío, me dio de todo. Y yo voy a la casa para yo comer algo porque ya quiero retirar, porque siento que me estoy muriendo. Y no tanto eso, alguien me dijo, te vas a morir. Y voy a la casa para yo comer algo. Cuando yo llego a la casa, como algo. Y así mismo como lo que yo me comí desde el principio hasta el final, me puse mal en la casa. Y todo lo que yo me comí, por orden, así mismo todo salió. Yo no pude comer nada. Yo comí todo lo que yo comí, tuve que tirarlo. Porque el asunto hasta que yo entendí que el Señor me quería 3 días de ayuno corrido, que no era que yo no podía comer nada, sino que tenía que hacer 3 días. Yo digo, bueno, Señor, si usted lo ha permitido, yo estoy pensando que todo eso es para mí, porque yo me siento débil, yo quiero que el Señor, qué sé yo, me llene, qué sé yo, que me lleve a otro nivel, que yo pueda aguantar la situación que estoy viviendo. En la noche, pastor, estoy de rodillas, porque a mí me gusta mucho amanecer en el altar de rodillas. Estoy yo arropada ahí orando, usted sabe. De repente yo me veo que estoy en un lugar que ya yo sé que yo había estado en ese lugar. Y yo me veo en ese lugar y estoy mirando, yo sé que eso es grande, el lugar es grandísimo y estoy viendo el paisaje y yo dije, pero ya yo había estado aquí. Y de repente veo que yo estoy caminando y cuando yo estoy caminando que voy a pasar como un puente que hay, un puentecito que hay para cruzar como al otro lado porque estaba de este lado. Cuando yo voy a cruzar al otro lado, que estoy ya en los escalones para yo cruzar, entonces yo veo ese penco personaje que está detrás de mí. Mire, pastor, yo hice así para poder mirarle la cara. Era alguien así, de grande, de gordo, así y harto. Hasta que yo entendí que ese era el guardián que estaba ahí. Ahí en ese lugar de tormento, porque allá yo había estado ahí, ya le había comentado que el Señor me había llevado ahí 3 veces a ese lugar para ver. Porque todo algo que el Señor lleva es para ver y contar. Yo quisiera que en el transcurso de el testimonio, usted me tocara, aunque sea un poco, de cuando tuvo la primera experiencia, la segunda y la tercera. Ah, ok. En la parte donde ya estoy en el Sí, cuando está viendo. En la primera vez que el Señor me llevó ahí, ya le había dicho que era para mostrarme lo que había ahí. El lugar de tormento y el infierno. Ahí el infierno, yo pude ver el infierno desde el aire, porque el Señor no me llevó directamente al infierno, sino que me llevó al lugar de tormento, vi el lugar de tormento y también me presentó el Hades, el infierno, y también me presentó el cielo. Entonces ahí fue que el Señor me dijo que eligiera, ahí fue la primera vez que el Señor me llevó al lugar de tormento. La segunda vez el Señor me llevó ahí, y cuando yo estoy ahí, porque todo el que le dice que hay un túnel, que el mal olor, eso es una realidad. Porque desde que usted entra ahí, que usted llega al túnel, usted va a ver le va a dar el mal olor, la humedad que hay en las paredes y todas esas cosas. El Señor me llevó la segunda vez ahí para mostrarme algo que muchos cristianos no creen, y menos los impíos. El Señor me llevó ahí y sé que el personaje que me llevó me dijo con la mano, porque nunca habló conmigo, me dijo que me parara ahí y que no me moviera. Yo me quedé ahí mirando o esperando lo que iba a pasar. De repente yo veo que vienen 2 personajes. Uno alto, grande y uno pequeño. Y el más grande tiene una lanza que tiene 3 dientes. ¿Se podría decir, verdad? 3, sí. Entonces, Un tridente. Eso mismo. Gracias, pastor. Entonces él viene con una persona en el tridente, enganchada en el tridente y lo va cargando. Cuando llega
al lugar, yo estoy parada en la entrada del túnel y entonces esos personajes llegan y el que llevaba el alma en el tridente cargado viene y lo tira al suelo. Entonces de repente yo veo que aparece, hay una mesa y al lado es como si fuera una barbacoa, pero no sé cómo describir. Yo sé que era parecía como una barbacoa de esa grande. Y yo sé que yo vi que como que si fuera un libro que estaba ahí o un cuaderno. Yo sé que el nombre de ese personaje, de esa persona que llevaron ahí, estaba ahí, en ese libro o en el cuaderno, porque no me permitieron como palpar o verlo o mirar bien. Yo sé que el nombre estaba ahí. A él le dijeron por qué él estaba ahí, por qué él había llegado a ese lugar, por qué él había caído a ese lugar. Fue como yo diría que fue como un juicio pequeño que le hicieron, porque a él le dijeron por qué estaba ahí y todo lo que había sucedido con él en la tierra. Cuando terminan de decirle, de hablarle todas esas cosas, yo veo que alguien abre la barbacoa. Yo estoy mirando, porque la barbacoa se podía ver bien, yo estoy mirando que arriba hay como unos hierros prendidos en fuego y abajo también hay unos hierros que están prendidos en fuego. Y yo estoy mirando para ver qué es lo que va a pasar. De repente yo veo que levantan, porque ese personaje que llegó ahí no se podía parar. No sé qué fue lo que pasó con él mientras lo traían del lugar donde lo trajeron. Yo sé que lo tiraron ahí se quedó, pero él escuchaba todo lo que le estaban diciendo. Y de repente lo cargan y lo ponen en ese lugar. Y después, eso estaba encendido, pastor. Eso estaba rojo, eso estaba prendido, ese lugar donde lo tomaron y lo metieron ahí. Ese señor comenzó a gritar, porque yo sé que era varón. Comenzó a gritar y gritaba. Y, mire, lo que yo duré ahí, ese señor gritaba y gritaba que lo sacaran de ahí, que no quería estar ahí, que quería volver a la tierra, que quería arrepentirse. Ahí lo dejaron un buen tiempo. Voy a decir, porque yo allá abajo no sé qué tiempo pasó. Yo sé que cuando yo desperté, ya todo era diferente. Cuando terminaron de darle ese pequeño castigo, lo sacaron. Y ya él estaba, como quien dice, como muerto, porque él no se podía ni mover, porque por lo menos cuando lo tiraron, él pero cuando lo sacaron de ahí, él no podía hacer nada. Y entonces lo agarraron y lo llevaron, yo sé que allá, lo llevaron lejísimo para allá, porque hay como diferentes lugares, porque el lugar de tormento no es como la gente piensa, que la gente cae en el lugar de tormento y ya eso es fuego, eso es llama, no es así. En el lugar de tormento hay diferentes departamentos. Cada persona que llevan ahí, porque no es que van solos, porque hay gente que cayó en el infierno y se fue al cielo. Hay personas que entienden que la persona murió, inmediatamente es como arrojada. No, no es así. Cuando la persona muere, si muere sin el Señor, vienen a buscarlo. Visto por mí, porque para eso el Señor me llevó. Yo sé que a él lo llevaron a ese lugar. Igual que el que muere en el Señor, no se va solo porque usted no sabe para dónde va. Yo no sé para dónde yo voy. Y el Señor en una ocasión me mostró cómo se va la persona que mueren en él. Él manda un ángel a buscarlo. Entonces, cuando terminaron de castigar a esa persona, lo llevaron a ese departamento donde él pertenecía. Y cuando yo quise ir, entonces el personaje que me llevó me dijo que me parara. Y ahí yo desperté, me hizo así, que no podía llegar allá porque hasta ahí fue que el Señor permitió que yo viera. Y ahí yo desperté. La tercera vez ya es cuando ya yo estoy en ese lugar donde el Señor el mismo Señor, porque yo voy a decir así, el mismo Señor fue que me hizo, porque los planes míos no era coger 3 días de ayuno, sino ayuno normal, hasta que el Señor me ayudara desde 15 días diferente. Entonces el mismo Señor me llevó a tomar esos 3 días de ayuno corrido, sin agua y sin nada, ayuno total. Entonces, donde ya yo me veo en ese lugar, donde ya yo había ido las 2 veces anteriores, veo que el personaje que está ahí, que estoy tratando de mirarle la cara, que no puedo porque de tan grande, alto y gordo que es el Señor, cuando yo quiero cruzar al otro lado, porque yo todavía no sé a qué yo voy a cruzar para allá, porque la cosa de Dios como que a veces uno lo entiende, porque a veces el Señor te quiere llevar a un lugar, pero todavía no te ha dicho a qué. O sea, Él quiere llevarte, Él quiere conducirte y Él es que te va a poner o te va a mostrar lo que Él te quiere mostrar. Yo estoy ahí, pero sé que yo, como que me están llevando, que yo tengo que cruzar el puente, y cuando yo voy a cruzar el puente aparece ese personaje y yo me asusto. Yo me di ese susto, pastor,
Y cuando yo lo miro, que yo veo que él no me vio, entonces ahí fue como dicen por ahí, que volvió el alma al cuerpo. Entonces, ese personaje cruzó el puente y se fue. Se fue para allá porque es como tan amplio ese lugar que yo sé que se fue y no le di mucha mente, porque yo no fue a eso que yo fui. Cuando yo cruzo el puente, pastor, que yo veo en una pared que hay muchos frascos con muchos papeles adentro. Cada frasco tenía un papel como envuelto. Y yo sé que yo estoy buscando, comienzo a destapar los frascos que están ahí, comienzo a destapar hasta que yo encuentro el nombre de la persona con quien yo vivía. ¿Te puede creer eso, pastor? Yo estoy orándole a Dios porque yo quiero que Dios me fortalezca. Porque la persona con quien yo vivía es la persona que me ha hecho la vida imposible todos esos años, que trabajándole al Señor con tanta dificultad. Entonces, cuando yo llego a ese lugar y el nombre que yo saco de ahí es el nombre de esa persona. Ahora yo le voy a decir por qué el Señor me lleva a sacar el nombre de esa persona de ese lugar. Porque él era hijo de perdición. Podríamos decirlo así. No, quizás no en los planes de Dios, pero en los planes de Satanás y de su familia sí tenía que ser así. Ya volviendo un poquito más para atrás, el enemigo me había dicho que él le pertenecía, porque había un pacto generacional ahí, donde el primer nieto tenía que morir. Él fue a reclamar a esa persona y yo lo desafié. Yo le dije, aun cuando esa persona me hizo tanto la guerra, yo le dije, tú no te lo vas a llevar. Porque él tuvo 5 accidentes. Usted dirá, ¿por cómo va a ser 5 accidentes? Él se rompió el pie 2 veces, se rompió aquí la cadera, se rompió de este lado. De este lado él tiene 16 tornillos, 2 prótesis, una prótesis y 2 plaquetas. De este lado él tiene una plaqueta y 6 tornillos. El pie se le rompió 2 veces. ¿Usted puede creer eso, pastor? 2 veces. Y ese proceso fue porque yo vivía en el hospital con él. Usted dirá, bueno, usted estaba con él, hermana, ¿y qué pasó? ¿Cómo usted? Sí, yo vivía con él, duré 25 años con esa persona. Ese tiempo duró él haciéndome la guerra para que yo me saliera del evangelio, porque él decía que yo busco en la iglesia, que yo estoy haciendo en la iglesia, que es lo que hay en la iglesia, que los evangélicos son locos, que es lo que yo busco ahí. El propósito era sacarme del propósito de Dios. ¿Usted me entiende? 25 años y puede ser que hayan hermanas que tengan 2, 3, 4, 5 años y se estén quejando y quizás hasta le falten a Dios. Sí. Le falten a Dios porque no han entendido quizá el propósito y no, ya están escuchando este testimonio 25 años y sí. Mírala cómo está, firme en Cristo. Amén, hasta morir. Dios diga, Señor, aquí muero yo, porque ¿para dónde yo voy? No hay dónde ir. Pues sí, pastor, entonces, cuando el Señor me lleva a sacar el nombre de esa persona de ahí, fue que yo entendí que el enemigo ya lo había reclamado, donde el Señor me había dicho muchas veces que había un pacto generacional, donde ya había que entregar el primer nieto en esa familia, y yo me opuse, qué sé yo, que a veces uno como que quiere como hacer más de lo que uno debe de hacer, o yo entendía que yo tenía que hacer algo, porque uno no puede dejar que el enemigo se lleve las almas así, por así. Y más si usted sabe que usted está cerca de una persona y tiene un vínculo ya con esa persona y usted sabe que esa persona se va a perder, usted tiene que hacer algo. Usted no puede entregárselo así al enemigo, toma y llévatelo, sabiendo uno lo que hay. Porque a veces nos hacemos como los locos. Ay, no, si se murió. Y mucha gente ya descansó. Yo digo, él ha pasado todo su trabajo y todo su accidente, está vivo. Pero si se muere así sin el Señor, yo sé lo que le espera, yo sé para dónde él va. Entonces yo no me podía quedar de brazos cruzados. Yo le dije, mira, tú no te lo vas a llevar. Lo desafié. Ahí fue que comenzó la guerra. El Señor me llevó y saqué su nombre de ahí. Yo dije, ese no te pertenece. Aunque sea en sus últimos momentos, ese es de salvación. Y se rompió el pacto. Porque él era el primero que tenía que morir en los nietos, era él. Y como yo dije, Señor, yo te lo voy a entregar a ti. Yo sé que las consecuencias van a ser fuertes para mí, pero yo estoy aquí, como quiera yo estoy echando el pleito. Si yo no peleo como quiera, el enemigo me va a dar, porque desde antes, ya él nunca ha querido saber de mí. Desde niña ha querido matarme. Entonces, si él no quiere saber de mí, ¿por qué le voy a entregar a alguien que yo puedo, verdad, echar ese pleito? Ahí yo sé que la situación se puso más fuerte. Ahí fue que él se levantó de verdad.
porque no es él. A través de él había alguien que se oponía al plan de Dios, porque a veces Dios tiene planes con alguien de salvarlo, pero a veces miramos a esa persona. Yo no lo miré a él, pastor. Yo siempre entendía que detrás de él había alguien. Cuando yo lo veía, que a veces se le ponían los ojos rojos y me miraba como con rabia, como con odio. Y dice, no, yo no te estoy mirando a ti, yo sé que detrás de ti hay alguien y yo no le tengo miedo. Como ya había dicho en el testimonio anterior, yo no sé si es que yo soy loca, yo veo los demonios y yo digo, ¿qué tú quieres? No me molesten. Yo no sé vivir con miedo, y si en algún momento siento miedo, yo, Señor, yo sé que tú estás aquí, no va a pasar más nada de lo que usted va a permitir. Si usted permitió que me den, el enemigo me va a dar, y si usted no permitió, él no me puede poner la mano, porque para él ponerme la mano, para él ponerle la mano a los hijos de Dios, él tiene que ir donde Dios y pedirle permiso, porque no somos cualquier cosa. Para el enemigo tocarnos a nosotros, Dios tiene que permitírselo. Por eso que yo no vivo con miedo. Si yo dije, Señor, si él me dio, amén, tú lo permitiste para glorificarte. Tú eres el que sabe, yo estoy aquí. Entonces, pasó ese proceso, él se puso rabioso, se llenó como de odio después que yo pasé ese proceso de sacarlo, de sacar su nombre de ahí. Él llegó un momento que me decía, dije, que me tenía odio. Yo no quiero saber de ti, tú me tienes azarado, me decía. Me decía, tú me tienes azarado, yo no quiero saber de ti. Ok, pasó ese proceso, pasó el tiempo, hasta que llegó el momento que me pude separar. Lamentablemente dije, bueno, Señor, porque yo tengo la vida entera peleando por él, ya tú sacaste su nombre de ahí, ya no es de perdición, ya tú, hay una promesa sobre él. Si usted permitió que su nombre se saliera de ese lugar, es de salvación. Y yo me retiré. Me aparté. Ahí fue donde él se aprovechó. Y el testimonio que llevo de tantos años, que yo era la santa del barrio, pastor. Yo era la santa de ese barrio. Hasta que llegó ese día, de una noche a la mañana, esa santa se volvió la demonia. Porque él iba a las iglesias, a todo el que vivía alrededor le decía cosas que yo sé y Dios sabe que no son ciertas, pero que no es él. A través de él hay alguien que lo está conduciendo, que le está diciendo, di a esto, a lo otro, pero no me importa. Lo importante, mi hermana, es que, número uno, su conciencia está limpia. Amén, eso es lo importante. De que no es así. La Biblia dice que nos gocemos y nos alegremos cuando hablen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Amén. Mintiendo. Amén. Y sí, es difícil en el momento, pero la Biblia nos manda, gócense y alegrense. Amén. Así. Oiga, porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Amén. Así y Dios es un Dios justo. Amén. Siempre y cuando usted mantenga su postura, Dios va a pelear por usted. Amén. Y hay que dejarlo que pelee. Hay que soltarlo. La Biblia, ya para dejarle que continúe, la Biblia habla que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado al matadero, como oveja en manos de trasquiladores, dice que enmudeció y no abrió su boca. Sí. Él podía hacerlo. Claro que sí. Y tenía razón. Y si él hablaba, hablaba con verdad. Amén. Pero él cerró la boca. Había un propósito, pero todo iba conforme a lo que estaba escrito. Amén. Amén. Así es. Entonces hay que dejar que sea Dios que a veces nosotros queremos tomar justicia por nuestra propia cuenta. Estoy hablando a nivel ya de la iglesia. Sí. Y hermanos que le hacen algo y ellos inmediatamente lo que quieren es ellos y no dejan que Dios obre. Amén. Sí. Entonces, ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así. Gloria a Amén. Dios. Pues para continuar, pastor, es así. Llega el momento donde ya me separo de esa persona, donde ya él daña mi testimonio en el lugar donde vivo. Entonces, él, al ver que él hizo todo eso, porque él pensó que al hacer todo eso, como que yo iba a regresar. Bueno, ya nadie me cree en el barrio, ya yo no soy la sierva que era de antes, en su mente.
él pensó que al hacer todo eso, porque el propósito de él es que al hacer todas esas cosas que él hizo, yo como que me iba a apartar del evangelio y iba a regresar al lugar donde yo nunca quise estar, porque eso es lo que él todavía no ha entendido. Entonces ahí fue donde él comienza a buscar brujería, creyendo él que a través de la brujería como que yo iba a regresar, o simplemente no he entendido todavía con qué fin. Porque cuando una persona va y te entrega un altar, Satanás no anda buscando gente de que ven para que regrese o para que esté mejor, no. El enemigo vino a tres cosas, a matar, hurtar y a destruir. Ese es su trabajo. Y claro que él lo está haciendo y muy bien que lo está haciendo. Él está haciendo su trabajo. Entonces, él comienza a buscar brujería, comienza a contactar muchísimos brujos y yo me doy cuenta porque a veces uno siempre se da cuenta de las cosas que hace porque no hay nada oculto. Todo lo que uno hace aquí en esta tierra, en algún momento uno se da de cuenta. Y más que tenía a mis hijos ahí que me contaban, o sea, que cómo son los hijos. Mami, cuídate porque te están haciendo brujería, mami. Entonces llega un momento donde él va y hace un trabajo. Parece que ese era el brujo como mayor o que tenía más nivel, no sé, porque los demás como que no pudieron hacer nada. Y llega el momento donde él va y me lleva una foto. No me pregunte cómo consiguió la foto, porque en las redes sociales usted consigue la foto que usted quiera. Siempre que usted puede entrar en el perfil de alguien. Yo sé que él llevó una foto y llevó una foto mía y una foto de él, donde ese señor, y el señor le hizo un trabajo por 9,000 pesos. Y él no le pagó el dinero a ese señor. Entonces el señor como que, no sé cómo fue, él pudo contactar a una de mis hijas, donde él le comienza a amenazar y a decirle que los misterios están guapos y que quieren su dinero y que si no le pagamos, él le va a cobrar con unos de ellos, o sea, de mis hijos. Que no tenemos nada que ver, que mis hijos no tienen nada que ver. Él hizo un trabajo y no quiso pagar, porque yo digo, porque Satanás es vengativo, porque no fue y lo tomó o se vengó de él. No, porque el propósito del enemigo es amedrantar, es amenazar, es como mantenerte así como con miedo. Y cuando la niña me dice, mami, mira, que hay un señor aquí que papi fue donde él y le hizo un trabajo por 9,000 pesos, y me está diciendo que nosotros tenemos que pagarle y que pongamos un acuerdo de pago para que le pagamos ese dinero. Ay, yo como que, ay, santo, mire, ese señor me mandó todas las fotos, el video, etcétera. Y yo comienzo a hablar con él, yo le dije, mira, nosotros somos cristianos. Mis hijos y yo somos cristianos. Y no tenemos miedo. Somos cristianos, somos lavados con la sangre de Cristo y mis hijos le pertenecen al Señor. Y le dije, yo me eché a reír porque yo me reí porque yo dije, pero es como que a veces el enemigo como que él mismo cae en su misma trampa. ¿Cómo es que usted va a amenazar a un hijo de Dios? ¿Cómo es que usted se va a dejar usar para decirle a un hijo de Dios que tú le vas a matar a sus hijos si no te paga un dinero donde no fue esa persona que fue a consultarte? Y cada vez que yo miro esos videos, yo me río yo sola. Yo digo verdaderamente que Dios es grande, porque en verdad se hizo mucho trabajo, pastor. Se hizo mucho trabajo en mi contra. Muchas veces sentí la influencia, muchas veces sentí como que todo a mi alrededor como que se me derrumba porque las influencias llegan. Sí. Porque hay gente que dice, yo soy Superman, a mí el enemigo lo que él hace, no. Cuando a ti viven constantemente haciéndote trabajo de brujería, va a llegar un momento que vas a sentir debilidad, va a llegar un momento que vas a sentir decadencia, desánimo, que hasta vas a querer soltar la toalla, porque el enemigo no trabaja por trabajar. Hay una fuerza negativa ahí, somos humanos, todavía estamos en la carne. Entonces las influencias llegan. Y yo le dije a él, mira, nosotros no te vamos a pagar. Me dijo, mira, ya yo hice el trabajo. Ya yo fui y te enterré en el cementerio. Mira el video aquí. Y yo veo que en el video él me pone en una botella y a él también en una botella. Entonces yo estaba en una mata, que esa foto no,
Él nos amarró en una mata, en un patio que ese señor tiene de hacer su trabajo. Y yo estoy en la mata, yo estoy a boca abajo, así en la botella, volteada boca abajo, y él está parado. Y él me dice, mira, el trabajo está hecho ya. Y me mandó todas las fotos de todas esas diabluras que él tiene ahí. Y me dice que ya el trabajo está hecho. Y que él fue al cementerio y que ya él me enterró y que él quiere su dinero porque los misterios están guapos. Y yo le dije, fui yo que fui a consultarle. Yo soy que tengo que pagarle a usted porque ya la niña le había dicho que ya iban a poner un acuerdo de pago, que cuánto podía darle adelante, que le diera tiempo. Yo le dije, no, nosotros no te vamos a pagar. ¿Qué dijo la niña? Sí, porque la niña como que, ¿sabes? Que el muchacho, en fin, de que tenía miedo porque le dijeron, mira, te vamos a cobrar con uno de tus hermanos, porque el misterio está guapo, porque el misterio, ni que el demonio, Satanás, el que estaba guapo, porque a quien tenía que cobrarle era él. Entonces no dice que esos misterios estaban guapos y que ellos querían su dinero. Yo dije, nosotros no te vamos a pagar. Yo no tengo dinero para pagarte. Si tú quieres, ve y cóbrale a él. Le mandé, él le había cambiado el número, le mandé el otro número, dije, mire el número ahí, cóbrele a él. Nosotros no te vamos a pagar ni un peso. Después yo le dije como que iba a difundir eso en las redes sociales, entonces ayer se amasó. Me dijo, no, Selva, ya vamos a dejar eso así, ya no hay que llegar tan lejos, y etcétera, etcétera. Yo le reclamo a él. Entonces él me dice, yo no sé cómo fue que yo hice eso, porque yo estaba haciendo eso para que, yo sé que es que te han hecho trabajo de brujería para que tú te fueras de la casa. Él no está haciendo trabajo de brujería, está echándole la culpa a otro, que es otra persona que me hizo trabajo de brujería para que yo lo dejara, para que yo me fuera de la casa. Yo le dije, mira, tú hiciste esto y esto y esto y esto. Paga ese dinero. Porque él dijo que el misterio está guapo y te vaya a cobrar a ti. O sea, también quise meterle un chin de miedo para que sienta lo que él sintió la niña. Eso fue un proceso, pastor. Tremendo. Tremendo. Entonces, a veces yo me miro en el espejo y yo digo, yo soy una heroína, yo soy una mujer de Dios, yo soy una mujer poderosa en Dios. Porque a pesar de todas esas cosas, yo digo verdaderamente que yo me siento orgullosa de mi pastor. ¿Usted sabe por qué? Porque a pesar de tantas cosas, yo estoy de pie. Y estaré de pie hasta que el Señor quiera. Y yo sé que esas cosas que pasaron no van a pasar muchas cosas más porque el enemigo no se va a dar por vencido. Ese Señor no se va a dar por vencido. Los vecinos que me rodean no se van a dar por vencido porque yo a veces digo, ¿pero por qué? No soy bonita, no tengo dinero, no tengo una buena casa. ¿Por qué me tiran tanto si yo no me meto con nadie? Entonces ahí cuando uno viene a reflexión, uno dice, pero tú tienes la vida entera causando el estrago al enemigo. Las almas que ya le pertenecían, que tú haces una actividad y esa persona se convierte, ¿qué tú crees? Porque hay personas que montan una actividad y se convierten en 10 almas. Y son como Elías, que creen que después de una gran victoria ya, como que, bueno, ya yo gané esa victoria, ahí es que usted tiene que fajarse ahora de verdad. Porque ahí es cuando el enemigo se va a levantar. Entonces yo reflexioné, yo dije, no, todo eso no es más por todo lo que yo he hecho en el Señor. Viene la verdadera guerra. ¿Usted me entiende? Después de la victoria. Así. O sea, cuando se trata de la obra del Señor. Amén. Así No es. se puede quedar con brazos cruzados, sino que hay el que tiene que ponerse en son de guerra. Amén. A veces yo iba por ahí, predicaba, me ganaba las almas, a veces yo hacía cosas y a veces cuando llegaba a la casa me encontraba a la esposa mía prendí en fiebre. Sí. Y así sucesivamente, mucha guerra. Cuando no por aquí, un levantamiento por allí. Sí. Pero hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén, pastor. Y yo creo que es mejor nosotros recibir toda esa guerra porque estamos haciendo algo que es agradable para Dios. Amén. Y no quedarnos nosotros con los brazos cruzados y que los vientos no soplen en contra de nuestra barca. O sea, que no tengamos levantamiento, que no tengamos guerra. Porque cuando nosotros hacemos esto, hacemos algo para Dios y viene la guerra, entonces entendemos que nosotros estamos haciendo estrago al reino de la tiniebla. O sea, que lo que estamos haciendo para Dios está causando efecto Amén. al reino de las tinieblas. Así. Así. Entonces, mi hermana,
fue un proceso fuerte, o ha Sí, sido, así. pero